arterias elásticas, ¿no? Y a las arterias musculares grandes y medianas. En primer lugar, va a afectar a la aorta. Posteriormente, va a afectar a las coronarias. Pero la aorta es una arteria grande. Entonces, para que haya una oclusión, porque básicamente lo que ocurre acá es una oclusión del vaso. La aorta es una arteria de gran diámetro. Para que se ocluya necesita más tiempo. En cambio, las coronarias son más delgadas, tienen un diámetro menor, por lo tanto se van a ocluir más rápido. Pero ¿dónde va a comenzar la patología? En la aorta, ¿ok? Entonces vamos a tener 6 etapas acá, ¿no? Colocado. Son 6 etapas, ¿ok? La lesión inicial, histológicamente no va a haber ningún cambio, pero vamos a tener células espumosas aisladas, ¿ok? Luego, las células espumosas, cuando hay una alta concentración del HDL, perdón, del LDL, estas van a generar inflamación. La inflamación va a generar la atracción de macrófagos y los macrófagos se van a comer al LDL. Y este macrófago que se ha comido al LDL se va a denominar células espumosas, que van a ser el inicio de la cascada de toda esa patología, ¿no? Cuando se juntan varias células espumosas, ¿ok? Se va a denominar, em, este, ay, ¿cómo se llama? Ah, ya, las estrías, se van a denominar estrías, ¿ok? Estrías grasas, la acumulación de células espumosas, eh, que es el segundo nivel, ¿no? Que es la acumulación intracelular de lípidos. Como van a ver, la capa íntima va a ser la que va a estar afectada. Como podemos ver, conforme va aumentando la progresión de la enfermedad, la capa íntima va a irse engrosando porque acá se va a acumular toda la placa aterosclerótica. ¿Ok? Todo esto, desde el 1 hasta el 5, es angina estable. Y la episodio 6 ya es un cuadro isquémico agudo. ¿Por qué? Porque en este caso se va a romper, ¿no? El problema con esas placas es que son muy inestables. Como ya lo deben haber visto en fisiología, el torrente sanguíneo o el flujo de sangre se divide en dos tipos, el laminar y el turbulento. Entonces, cuando el flujo es laminar y va directo, va a ir con una fuerza mayor en el centro y fuerzas disminuidas alrededor de este modo. O sea, si tengo acá un vaso, en el centro va a ir la fuerza mayor y a los costados, de manera simétrica, va a ir también un flujo menor, pero de este modo se va a mantener la homeostasis del vaso, del endotelio, no va a haber ningún tipo de daño. Pero cuando el flujo es turbulento, ya sea porque hay alguna alteración, alguna disrupción a nivel del endotelio o de la forma del endotelio vascular, se va a producir un flujo turbulento y el flujo turbulento no tiene un orden. Y cuando la sangre va a una velocidad intensa con un flujo turbulento, va a producirse un efecto de cizallamiento. El efecto de cizallamiento genera injuria a nivel del endotelio vascular, lo cual termina complicando la patología porque puede terminar rompiendo esta placa aterosclerótica, produciendo todo un cuadro severo. ¿Ok? Entonces, esto es lo más importante que deben recordar aquí, ¿no? Esto es una patología crónica, esto no va a ocurrir de un día para el otro, ¿no? Esto va a durar años. Entonces, por eso es que usualmente lo vemos en pacientes añosos, empieza en la edad adulta, pero se termina complicando ya conforme van pasando, no sé, 20 años por lo menos, ¿no? Ok, entonces factores de riesgo, ya les dije, varones mayores de 45 y mujeres mayores de 55, ¿por qué? Por el efecto de los estrógenos. Los estrógenos son cardioprotectores. Recuerden esos estrógenos. No, estrógeno. Dile acá. El sexo masculino, porque no va a estar protegido por los estrógenos. Los varones van a tener una menor concentración de estrógenos. Diabetes no controlada, dislipidemia, hipertensión y tabaquismo. Recuerden, estas cuatro causas son de las causas mayores y de las más importantes. Esto es lo que ustedes deben controlar en el paciente. ¿Ok? Estos van a generar un alto riesgo de mortalidad. Causas menores, obesidad, sedentarismo, posmenopausia, ¿no?
Ahora, cascada isquémica, ¿no? Hay una disfunción diastólica. Inicialmente va a haber una disfunción diastólica porque el corazón se va a nutrir en diástole. El resto del organismo se nutre en sístole, pero el corazón se nutre en diástole, ¿ok? Entonces, el corazón inicialmente se va a sacrificar a sí mismo para tratar de perfundir la mayor cantidad de sangre hacia el organismo. Entonces, sacrifica la diástole. Pero si sacrifica la diástole, eventualmente va a generar una complicación a nivel de la sístole. Entonces, va a haber una disfunción sistólica y esta va a generar cambios en el EKG. ¿No? Podemos ver la onda T, que significa isquemia, el ST, que significa una lesión miocárdica, o ya en casos más graves, la onda Q, que va a indicar necrosis, ¿no? Entonces, toda esta disfunción nos va a presentar la clínica más importante, que es la angina de pecho. Luego tenemos una reducción del flujo. Tenemos de tres tipos, ¿no? Que es breve, severa, hipoperfusión crónica y la completa y persistente. En la breve y severa, estas dos son importantes porque estas dos van a ser viables. El miocardio también le pueden denominar aturdido y en la hipoperfusión crónica el miocardio va a ser en un estadio hibernado. Como sabemos, cuando hay una patología crónica, cuando la patología tiene una instalación lenta en el organismo, el mismo cuerpo genera mecanismos compensatorios para tratar de evitar la complicación de esta enfermedad, ¿no? Va a compensarlo y de ese modo no se van a manifestar síntomas hasta de manera tardía. ¿No? Entonces, lo mismo ocurre acá, el corazón va a generar nuevos vasos, ¿no? Si por ejemplo tenemos el corazón y hay una oclusión a nivel de este vaso, como es un proceso crónico, es un proceso largo, va a haber un momento en que se van a empezar a formar nuevos vasos colaterales para tratar de suplir este bloqueo que hay aquí, ¿ok? Pero eventualmente terminan colapsando, entonces todo termina colapsando, ¿no? Estos son importantes porque aquí el miocardio todavía es viable, ¿no? Todavía si se puede dar tratamiento, el miocardio está vivo. Entonces, si se hace una reperfusión correcta, si se hace un tratamiento correcto, el miocardio va a continuar porque el miocardio está vivo todavía. Pero cuando hay una reducción de flujo completa, persistente, muy agudo, se va a producir necrosis, ¿ok? Recuerden, en el caso del corazón, la necrosis es coagulativa. Fija de pregunta del doctor Centeno en Pato. Entonces, cuando se produce la necrosis coagulativa del miocardio, el miocardio ya no va a ser viable. Entonces, este miocardio ya está muerto. Ese tejido ya no hay cómo salvarlo. Pero ambas van a conducir a una disfunción ventricular izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque el lado izquierdo produce la liberación o impulsa la liberación de la sangre, del torrente sanguíneo a nivel de la aorta, con la diferencia de que en el miocardio viable es reversible. En el caso del miocardio no viable es no reversible. ¿Ok? La clínica se puede manifestar de diferentes maneras, ¿no? El síndrome coronario crónico es una angina estable, ya lo explicaré. Los síndromes isquémicos coronarios agudos lo van a explicar mañana. La angina inestable, recordar, eso es mayor a 20 minutos. El dolor va a ser mayor a 20 minutos. Infarto que puede presentarse con onda Q, sin onda Q y la muerte súbita, ¿no? Que esto es bastante frecuente también. Ahora, cardiopatía isquémica o angina estable. Esta es la cardiopatía isquémica crónica. Como les había mencionado, el organismo va a tratar de generar mecanismos compensatorios. Entonces, al ser una patología crónica, eventualmente esta angina se va a estabilizar. ¿Ok? En algún punto, obviamente, va a terminar colapsando, ¿no? Entonces, va a ser en el pecho que ocurre de manera predecible y reproducible a un cierto nivel de esfuerzo que se va a aliviar con el reposo o con la nitroglicerina. Es reposo. Con el reposo o nitroglicerina. No, el grado de estenosis isquemia está asociada, va a determinar la intensidad, frecuencia y duración de los síntomas de la angina. La fisiopato. Entonces tenemos una placa de ateroma, ya saben lo que es una placa de ateroma, ¿no? Que va a ser estable cuando tiene un centro lipídico pequeño y está rodeada de una gruesa capa fibrosa. ¿Por qué se denomina estable? Porque si hay una injuria, si se rompe un poco, ligeramente, esta capa superficial, no pasa nada porque esto es una capa fibrótica. Entonces, obviamente se pueden generar la formación de un trombo, ¿no? Pero no es lo mismo que cuando se rompe el núcleo lipídico, cuando está más cerca de la periferia, porque ahí el daño va a ser mucho mayor y la oclusión va a ser mucho más rápida y se va a formar un trombo y se va a bloquear completamente la luz del vaso, ¿no?
Entonces, esto evita la ruptura y crece de forma crónica. No es progresivo, genera un desbalance en la oferta de demanda, eso ya lo saben. Y también se pone en funcionamiento la circulación colateral del corazón. Como les había mencionado, como es crónico, se van a formar otros vasos que van a terminar compensando el bloqueo que hay a este nivel. Pero eventualmente también terminan colapsando, ¿no? Cuando ocluye 70%, recuerden 70, angina de esfuerzo. ¿Qué significa? Al paciente le duele el pecho cuando camina o se esfuerza o hace algún esfuerzo físico, le duele 70%. Pero si es mayor al 90%, el paciente está cansado y le duele el pecho. O está descansando, perdón, y le duele el pecho, sin hacer ningún tipo de movimiento ni ejercicio. Eh, ya, la clínica es dolor torácico. Uy, acá me equivoqué de imagen. Ah, no, acá está la imagen. Es un dolor torácico considerado una angina cuando presenta cualquiera de esas características. Dolor opresivo en región retroesternal o precordial. Si va a irradiar tanto a la cara interna del brazo izquierdo, mandíbula o epigastrio, ¿no? También si llega un paciente que le dice, ay, me duele el epigastrio, no piensen solamente en gastritis, sospechen también de, de una angina, ¿no? Sobre todo si tiene diabetes o hipertensión o fuma, tabaquismo, sobre todo esas cosas. Entonces, criterios para considerar una angina estable. Los síntomas son reproducibles o predecibles. Se van a desencadenar por el esfuerzo físico, mental o la exposición al frío. Y se van a atenuar con el reposo de los nitratos, ¿no? Duración menor a 20 minutos. Diferencien eso. Estable, menor a 20 minutos. Inestable, mayor a 20 minutos. ¿Ok? Y la inestable tampoco calma, ni cuando reposa ni cuando le dan nitratos. ¿Ok? La inestable no cumple con esto. En el caso de la estable, el paciente ya sabe, ¿no? Cuando se esfuerza, cuando camina sobre un piso, etcétera, le va a doler el pecho. El paciente ya lo sabe porque le ha pasado antes. Y sabe también que si descansa, le va a calmar. O si tomas un nitroglicerina sublingual, también le va a calmar, ¿no? Entonces, esto es lo típico, ¿no? Esta imagen la van a encontrar en varios libros. Es típica. Van a encontrar un paciente que se agarra el lado derecho, el lado izquierdo del pecho, ¿ok? O también se puede agarrar el brazo izquierdo. Ya cuando vean un paciente con eso, una fascia dolorosa, sospechen de esta clínica, ¿no? Tenemos cuatro categorías. La uno es leve, ¿no? No limita, ¿no? Porque se produce la angina cuando hacen mucho ejercicio, ¿no? En el caso 2, cuando caminan más de 2 cuadras o suben más de un piso, ¿no? Ya se genera el dolor. Limita ligeramente la vida, ¿no? La actividad cotidiana. En el grado 3 caminan menos de 2 cuadras o cuando suben menos de un piso. Ya se vuelve moderado porque limita la actividad cotidiana. Y en el grado 4 ya es mínimo el reposo, ¿no? Este ya es un estadio bastante grave. Ahora, con respecto al diagnóstico, ¿no? Vamos a tener pruebas funcionales que van a servir para el diagnóstico en casos sospechosos, ¿no? Pero básicamente evalúan la gravedad de la enfermedad, ¿no? Recuerden, contraindicado en cuadros con agudo en presencia de ritmos graves o falla cardíaca. Si tu paciente está con un cuadro, un infarto, no lo vas a someter a ninguna de estas pruebas. Primero tienes que salvarle la vida porque se te va a morir, ¿ok? Esto es solamente para pacientes que sabes que vienen a repetición con esos cuadros, tienen antecedentes, saben que al reposo mejora. Entonces, para corroborar la gravedad de esta patología, para evaluar qué tan graves están o cuál es el nivel de falla cardíaca, realizamos estos tests, ¿no? La ergometría, que es un test de esfuerzo, básicamente lo colocas en una caminadora con electrodos que monitorean los cambios en el EKG, ¿no? Sometidos al esfuerzo. Y la coronariografía, ¿no? Que es la angiografía coronaria. Esta es gold estándar. Van a escuchar esta palabra muchas veces de aquí en adelante. En clínica, cada patología va a tener una prueba gold estándar, que significa que esta es la prueba que define el diagnóstico, ¿no? En este caso no define el diagnóstico, pero va a definir la gravedad. Pero en la mayoría de gold estándar se refiere a definir diagnóstico, ¿no? Entonces, con esta, porque el diagnóstico, recuerden, el diagnóstico va a ser clínico. Pero en algunos casos, ¿no? La clínica puede ser muy inespecífica, ¿no? Sobre todo en el caso de esta angina estable, puede ser inespecífica cuando uno de estos tres no se cumple, ¿no? Si uno de estos tres no se cumple, entonces uno puede tener cierta sospecha
le hacen su coronariografía y con eso ya confirman el diagnóstico, ¿no? También tenemos la gammagrafía coronaria, que es más sensible, es más específico, pero el gol estándar es la geografía coronaria. Entonces, recuerden, esta es la más importante de todas, ¿no? Y esta pues se va a indicar en casos de angina severa, ¿no? Grado 3, grado 4, falta de respuesta al manejo médico, alto riesgo en pruebas funcionales o previo a revascularización, que es el siguiente capítulo, ¿no? Si uno necesita hacer una revascularización, entonces necesita saber qué tan comprometido está los vasos del paciente. Entonces realiza la angiografía coronaria. Ok, entonces acá recordemos tratamiento. Primero es reducción de los factores de riesgo. Si no reducen los factores de riesgo, no van a hacer nada. Siempre, si en algún punto les preguntan tratamiento inicial, reducción de los factores de riesgos o cambios en el estilo de vida, que es lo más importante. Sobre todo pacientes diabéticos, ¿ok? Van a tener una alta mortalidad, alto riesgo de mortalidad. Con respecto a esta patología, si no hacen cambios, si no disminuyen la hemoglobina, perdón, si no disminuyen la glicemia controlada por la hemoglobina glicosilada, se espera que sea menor a 7, ¿no? La hemoglobina glicosilada en estos pacientes para considerarlos de bajo riesgo. Entonces tenemos dos tipos de tratamiento, el farmacológico y el quirúrgico. Tenemos los antianginosos, los calcioantagonistas y los nitratos. Perdón, los antianginosos son los beta-blocs, los calcioantagonistas y los nitratos. Acuérdense, el más importante van a ser los beta-blocs. Son de primera línea porque mejoran el pronóstico, ¿ok? A diferencia de los calcioantagonistas y los nitratos, este va a ser el único que va a mejorar el pronóstico de vida de esos pacientes, ¿no? Y tenemos los selectivos como el metoprolol, bisoprolol y el atenolol, ¿no? Esto va a disminuir el consumo de oxígeno, disminuir la frecuencia cardíaca, prolongando la diástole y la contractilidad. Entonces, como ya no requieren tanto oxígeno, el corazón no se satura, ¿ok? Los calcioantagonistas van a ser usados como segunda línea, ¿no? Actúan como vasodilatadores coronarios periféricos y van a disminuir la frecuencia cardíaca. Tenemos el verapamil, el diltiazem, y son de elección. Esto sí, van a ser de primera elección cuando tengan la angina de Prince-Meta. Pero si solamente es una angina estable, beta blocks. En caso no tengan beta blocks en su posta, usan calcio antagonista. Y luego tenemos los nitratos. Son de segunda línea, al igual que los antagonistas, ¿ok? Pero estos solamente van a reducir la precarga, van a funcionar como venodilatadores y disminuyen el consumo de oxígeno. Básicamente, los nitratos solamente son sintomáticos. Los beta-blocs y los calcioantagonistas van a mejorar la patología, van a tratar de disminuir la progresión de la enfermedad, pero el nitrato solamente te va a calmar el dolor. Entonces, por eso es que los nitratos se utilizan básicamente ya, pues si no tienes nada, ¿no? Luego también tenemos que darle antiagregación plaquetaria, ¿no? Aquí tenemos el ácido acetilsalicílico. Vamos a darle estatinas y vamos a darle yecasiaras, ¿no? Pacientes diabéticos, de frente, mandarles estatinas, mandarles yecas o varas, ¿no? En función a lo que tengan. El ácido acetilsalicílico reduce la incidencia de procesos coronarios agudos en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Las estatinas tienen un efecto pleiotrópico. Recuerden también esto preguntan bastante, porque son antioxidantes y son antiinflamatorios. Y estos van a estabilizar la placa de ateroma. Como hemos visto, el principal problema es la placa de ateroma, que puede ser inestable y puede romperse, generando una complicación y un cuadro bastante agudo. Entonces las estatinas van a estabilizarlo, ¿no? Y pues usamos la rosuvastatina, pero hemos utilizado la atorvastatina. La yecayara, sobre todo en diabéticos, ¿ok? Con un efecto antiproteinúrico, ¿no? HTA, insuficiencia cardíaca, fracción de eyección menor al 40% o enfermedad renal crónica mayor al 30%. Ahora, el tratamiento de revascularización, esto solamente lo voy a mencionar porque no lo van a ver mucho ahora en cardio. Es bueno que lo sepan, pero lo van a ver más a profundidad en cirugía cardiovascular. Que vamos a tener dos, la cirugía de injerto de derivación de la arteria coronaria y la angioplastía coronaria transluminal percutánea, ¿no? Básicamente, en la cirugía de injerto, si tienes tu corazón así, por acá sale la coronaria, por acá se va tu pulmonar y por acá las ramas de la
Ok, pulmonar por acá baja, por acá la cava, las pulmonares. Ok, imaginemos, acá tienes este vaso, ¿no? La descendente anterior, y acá está bloqueado. Hay un trombo, una placa aterosclerótica y está disminuyendo mucho el flujo. No total, pero disminuye bastante. En la cirugía de injerto de derivación de la arteria coronaria o bypass, como su nombre lo indica, van a agarrar la arteria mamaria interna o la torácica interna y van a colocarla acá. Sacan la arteria torácica interna y la colocan acá. Entonces el flujo sanguíneo que antes venía por este camino, que ahora ya no puede, se va por este camino y sigue y perfunde todo ese tejido que está por acá, todo el tejido que irriga. Entonces se forma un bypass, ¿no? Usualmente se utiliza la torácica interna, es más estable. Se puede utilizar también la vena safena mayor, pero tiene mayor tasa de oclusión. Entonces, se puede usar si el paciente, pues, no sé, no tiene disponible la arteria mamaria interna, la tiene colapsada o qué sé yo, pues, ¿no? Y la angioplastía coronaria transluminal se utiliza si tienes acá un vaso y acá hay un trombo, perdón, acá tienes tu placa de ateroma. Entonces, lo que hacen es colocar un stent, que el stent es como una especie de malla de fierro que lo mantiene al margen y evita que se siga ocluyendo y continúa pasando el flujo sanguíneo, básicamente. Este es mucho más sencillo, es una cirugía un poco menos complicada a diferencia del injerto. Pasa que el injerto se da en pacientes que tienen enfermedad del tronco coronario izquierdo con una estenosis mayor al 50. Hay ciertos criterios. Una enfermedad severa de dos vasos, una estenosis mayor al 70, cuando uno es la descendente anterior y se asocia a diabetes o a insuficiencia cardíaca. Y el otro criterio sería una enfermedad severa de tres vasos con una estenosis mayor al 70% con insuficiencia cardíaca, independientemente de qué tres vasos tengan, ¿no? Y la angioplastía se hace cuando no se cumplen los criterios. O ya ha habido un bypass previo y no ha funcionado, pues no ha colapsado. Entonces se opta por eso, para tratar de darle un chance al paciente. Y ya, eso sería todo. Gracias por su atención. Si tienen alguna duda, no sé,